Bendiciones, querida gran familia de las naciones. Les saluda una vez más el apóstol y profeta Ronnie Chávez desde las montañas de Heredia, en Costa Rica. Muy bendecido de poder llegar hasta ustedes, a sus hogares, sus queridas familias, y de ver su nobleza al tenernos dentro de sus contactos constantes, estar contactando siempre todo lo que hacemos a través de la página Apóstol Ronnie Chávez Oficial. Y por eso les estamos animando a que ustedes nos ayuden a difundir esta página para crecer en número de amigos, número de conocidos, de asistentes, de fieles a la página Apóstol Ronnie Chávez Oficial de Facebook, para tener mucho más personas, mucho más amigos que puedan nutrirse de todo esto y recibir toda la información. De esta página de Facebook, Apóstol Ronnie Chávez Oficial, hay algunas cosas que me gustaría compartirte. Y es, número uno, que todos los videos o las enseñanzas en video que hemos desarrollado ya por casi 4 semanas, la Escuela Profética de la Familia, que nos ha llevado a tener más de 1 millón de reproducciones diversas. Eso puede ser desde el simple toque de clic para ver 5 segundos, 10 segundos de qué se trata, hasta todos los que de ustedes se han contactado y han visto las enseñanzas completas, las han reproducido, se las han enviado a otros, las han compartido y hasta las han visto en familia, siendo eso miles de miles, por no decir millones, las que están en sintonía constante con nosotros. También usted puede observar desde el principio. Pudimos poner allí las enseñanzas sobre Restaurando la Vida en Familia, que es un libro que escribí hace mucho tiempo, con estudios bíblicos de el culto familiar que le compartíamos semana a semana a todos los miembros del Centro Mundial de Adoración en la mano para que lo realizaran en sus casas. Y entonces esto se recopiló en un libro que se llama Restaurando la Vida en Familia y pusimos en sus manos, en la página Apóstol Ronnie Chávez Oficial, un estudio bíblico diario. Ya creo que hoy deberíamos estar en el 28, número 28, el tema 28, sobre la restauración del sacerdocio del varón en el hogar. Y mañana será la número 29 y es la última que tenemos de este libro. Hemos puesto en sus manos todo un libro sobre temas diversos de la familia, de la educación de los niños, de la educación de los adolescentes, el trato que debe tener la familia para el adulto mayor, sobre la hospitalidad, sobre el uso de los recursos económicos, la elaboración de presupuestos, cómo puede una familia desarrollar toda una temática y programación devocional para su casa, el papel del hombre en la familia, el papel de la mujer, el papel de los padres, los tipos de disciplina, en fin, toda una serie de estudios que si usted la rescata, la puede utilizar en estudios bíblicos para su iglesia, para sus familias, mandárselas a los grupos de discipulado. Y son muchos los que han participado extrayéndolas y estudiándolas en estas semanas. Y bueno, mañana acabamos ese libro, prácticamente estudio diario. 29 estudios serán los que hayamos puesto en sus manos. Usted lo puede buscar ahí. Todas las clases que hemos dado de la Escuela Profética de la Familia, incluyendo algunos de los temas o conferencias de video que se pasaron la semana anterior, porque no teníamos oportunidad de movernos por la regulación de tráfico y de tránsito de nuestro país, que no se podía uno mover a ninguna parte en carro. Entonces, todo eso está ahí. Usted lo puede rescatar, lo puede volver a ver, lo puede compartir, lo puede llevar a otros y también noticias, y también hay algunas cosas importantes que usted puede rescatar de esta página de Facebook Apóstol Ronnie Chávez Oficial y recomendársela a otros para que crezcamos en número de manera muy especial. Y también quería compartirles que, bueno, estamos ideando la forma de suplir una serie de eventos que no hemos podido hacer, aprendiendo de lo que el Espíritu Santo nos está dando. En unas horas usted va a tener imágenes ahí de publicidad que no tienen fecha, pero son anuncios ya de algo que vamos a hacer, un proyecto del Espíritu Santo. Mientras me bañaba ayer, me preparaba para salir en el día a la iglesia,
y hacer una grabación especial de video, el Señor me habló y me decía internamente un pensamiento impuesto, una palabra profunda. Me decía, y lo que sigue son las cumbres apostólicas internacionales y las escuelas proféticas de ministerio online de avance misionero mundial. Y yo entendí que lo que vamos a realizar son eventos importantísimos, cumbres apostólicas, como si estuviéramos en tu ciudad, como si estuviéramos en tu congregación, como si estuviéramos en tu país. Y ustedes van a tener acceso a esto a través de ciertas normas de la internet o de estos programas y aplicaciones o plataformas nuevas. Vamos a darlas en unos días para que usted pueda estar en una cumbre apostólica internacional desde su casa o desde su oficina o desde su templo, o pueda compartirla con mucha gente también y nosotros gozarnos con los maestros asociados e invitados de nuestras cumbres apostólicas. Vamos a tener estas cumbres que le vamos a llamar cibercumbres apostólicas internacionales. Le pondremos un nombre, una fecha, y usted la puede ver en vivo en algún momento, en algunos días y algunas horas, o bien la puede ver posteriormente según esté el diseño que le vamos a entregar a usted con una clave o con una matrícula o algo especial para que usted pueda participar. No será necesariamente abierta a todos porque es temas muy selectos, muy específicos y bueno, eso sí, todos tendrán la oportunidad de matricularse y recibir esta señal en su momento. Entonces queremos que usted lo sepa, no nos vamos a detener, solo estamos buscando por dónde, cuál es la avenida que el Espíritu Santo nos está dando para continuar con esta tarea, como ha sido esta escuela profética para la familia, que continuamos cerrando esta semana y continuaremos, Dios mediante, la próxima semana. En mayo no sabemos qué va a pasar, usted y yo no sabemos realmente cómo va a comportarse en cuanto a decisiones su gobierno y el mío, si nos abrirán las iglesias para reuniones ya con poca gente, con mucha gente, si no dejarán circular o moverse ya la gente normalmente, no lo sabemos. Hay propuestas de diferentes gobernantes, unos son a favor de esto, otros son que todavía no es el tiempo y entonces vamos a esperar, pero por lo pronto estaremos cerrando esta semana con la escuela profética para la familia y seguiremos la próxima semana en virtud de que la cuarentena todavía continúa por lo menos en muchos países hasta el 26 de abril, hasta el 30 de abril, algunos hasta el 5 de mayo. Bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que Dios quiere y hemos aprovechado al máximo esta cuarentena para llegar hasta su hogar con la escuela profética de la familia y ser sumamente bendecidos con tu presencia, con tu selectividad, con ese apoyo, esos comentarios constantes, esos likes, esos me gusta que son miles de miles y también esas reproducciones o ese compartir con otros que son ya miles, cientos de miles los que tenemos y nos sentimos muy felices con ese apoyo y esa apertura de ustedes y le estamos animando para que tengamos pronto, también vamos a ver en qué momento lo haremos, una noche especial de oración, vamos a comunicarla para que usted mande sus peticiones también y nosotros las podamos estar moviendo para orar. También vamos a tener una noche de batalla espiritual cibernética la próxima semana. Dios mediante se la estaré anunciando mañana y el domingo ya en forma bien formal y seria para que todo lo que estamos aprendiendo lo pongamos en práctica para la gloria de Dios. Y bueno, déjame compartir de mi corazón algunas cosas que le van a ayudar para entender todo esto de la batalla espiritual cibernética. Hace muchos años, ya para posiblemente el año 94, Satanás había hecho mucho daño a nuestra congregación, había traído mucha división, fraccionamiento, golpes, una congregación muy numerosa. Y entonces yo tenía un deseo de vengarme de ese enemigo, que no era carne y sangre, no eran personas, no eran seres humanos, sino Satanás instigó a gente para dañar mucho la congregación. Y mientras yo estaba pensando, ¿cómo hacer? ¿Qué hacer para que esa destrucción no continuara o no volviera? En virtud de que al viajar tanto por las naciones, pues yo tenía que
depender de aquellos a quienes dejaba. Si eran fieles, la iglesia iba a crecer y multiplicarse. Si no eran fieles, iban a tratar de tomar el poder o dividirse la iglesia. Y eso era lo que estaba pasando. Entonces yo pensaba que una de las cosas que yo tenía que hacer era o no viajar más o simplemente entregar la iglesia para un pastor que localmente se hiciera cargo de una congregación muy, muy interesante. No es la más numerosa de San José o de la nación, pero sí tengo que decirle que si no la más, una de las más influyentes de Costa Rica y de América. A través de esa iglesia se han plantado en muchas cosas en nuestro continente. Ha sido pionera en levantar la alabanza y las danzas y los grupos de alabanza y adoración, de banderas y danzas davídicas y modernas. Ha sido pionera en plantar la semilla de la intercesión y de la guerra espiritual estratégica en todo el continente y aún en Europa y el mundo. Pioneros en mantener y sostener la verdad del ministerio quíntuple, de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros, que hemos propagado esta enseñanza maravillosamente. El continente y las naciones hablan el lenguaje profético, el lenguaje apostólico. Hoy son reconocidos apóstoles, hoy son reconocidos padres, profetas en las naciones, profetizas del Señor, porque hemos trabajado arduamente para cambiar el lenguaje de la gente, hablando el lenguaje profético apostólico. Hemos enseñado desde el Centro Mundial de Adoración la adoración, pioneros en enseñar esto, desde los años en que la iglesia comenzaba, ya por los años 83, 84, difundimos libros sobre esto, hemos tenido jornadas extraordinarias en los estadios, en otros países, y hemos levantado el tema de los altares de adoración a los salmistas, los compositores del Espíritu. Esta ha sido una iglesia pionera, extraordinaria en levantar la verdad apostólica y profética y del reino de Dios. Siempre hemos ido adelante en América junto a otros consiervos, pioneros en este campo. Y bueno, eso nos trae un orgullo santo, un orgullo con humildad, de saber que somos una congregación que ha plantado la semilla. En la televisión nos mantenemos por años de años, hemos sido ayuda para levantar el ministerio del Canal 23 y hemos sido parte de su directiva por años en enlace, ayudando a la visión de diversos programas de los hermanos González. Y en fin, Dios nos ha permitido ser muy bendecidos, y dentro de todo eso pues vino este golpe que le comento allá por el año 94, y yo tenía que tomar una decisión. Entregaba a la iglesia a alguien, y como le estoy contando los antecedentes de la iglesia, no podía ser cualquier persona, porque una persona que no tuviese visión, que no tuviese una mentalidad apostólica o profética, rápidamente la destruiría. Y ese era mi gran temor, y mis hijos estaban muy, muy pequeños. Por lo tanto, estaba orando a Dios por días y días, cuando de pronto vengo al patio, precisamente a un lado de este lugar donde estamos haciendo esta transmisión para usted. Aquí al lado hay una parte, hay una media cancha de básquetbol de los muchachos, y ahí yo estaba orando, y de pronto fue como que la pared puso una pantalla de esas que hay ahora, que tenemos en las iglesias, esas pantallas gigantes, y fue como estar viendo a Moisés subiendo la montaña en la batalla contra Amalek. Y cuando yo estaba viendo esto de una manera impresionante, una visión con los ojos abiertos, el Señor me habla y me dice: Moisés está subiendo la montaña, sus brazos serán levantados, y tú has hablado y has enseñado que esto tiene que ver con la adoración, que mientras mantengamos las manos en alto, abajo, Josué o los Josués o los líderes van a tener victoria contra los enemigos. Y él dijo: si esto fuera un asunto solo de adoración, entonces ¿para qué yo obligaría a un hombre de tanta edad y con tanta dificultad a subir un monte? ¿No lo podría yo motivar a que lo hiciera desde abajo si solo fuera adoración? Investiga, y de pronto, mientras yo pensaba, aparece otra imagen como que en la pantalla de aquella pared.
y aparece el profeta Elías estableciendo en el monte Carmelo el altar con las 12 piedras para tener la batalla con los profetas falsos de Baal. Eran 12 piedras por cada tribu de Israel, símbolo también del gobierno apostólico. El número 12 es símbolo del gobierno apostólico, de lo apostólico. Y entonces Dios me habla y dice, tú has enseñado con este pasaje que la restauración del altar que hace Elías tiene que ver con la restauración del ministerio apostólico. Y él dice, si solo fuera un asunto que tiene que ver con lo apostólico, ¿no podría yo haberlo movido a hacer el altar abajo? ¿Para qué tanto esfuerzo subiendo la montaña? Investígalo. Y de pronto me quedé con aquellas ideas, la pantalla fue como que se cerró y todo volvió a la normalidad, pero yo quedé impresionado. Y empecé a buscar qué era lo que Dios quería enseñarme, porque inmediatamente a eso, al ponerme de rodillas y postrarme en aquel lugar y orar, el Señor me habla y me dice, quiero que tomes un automóvil, que tomes aceite y que hagas un recorrido de frontera a frontera, de mar a mar, estableciéndome una cruz de unción sobre la nación, derramando aceite cada 600 metros según el marcador del automóvil. La vas a consagrar y vas a gritar por la ventana del automóvil a las montañas del campo, a las llanuras, a las ciudades y a los animales que vuelan y los animales del campo y a todos los mortales, que avivamiento viene para Costa Rica. Y bueno, aquello me dejó sorprendido porque no tenía yo un antecedente de esto, no había escuchado ni yo había visto a nadie hacerlo. Lo único era que yo tenía que entender por qué lo hacía. Y aquella idea de averiguar por qué Moisés subió al monte y por qué Elías subió al monte, no me dejó tranquilo hasta que empecé a escudriñar la palabra y me di cuenta que precisamente lo que Moisés estaba haciendo era subiendo a la montaña en la batalla contra Amalek, porque ahí los amalecitas, o desde ahí, adoraban a sus dioses, y Dios lo que estaba haciendo era una batalla territorial, pero tomando el lugar que aquellos establecían como un altar de adoración. Y en el caso de Elías exactamente igual. Recién habían perdido la oportunidad los profetas falsos de Acera y de Baal, que habían levantado su altar para clamar a su Dios para que mandara fuego del cielo y no lo lograron. Ahí mismo era donde ellos adoraban a sus ídolos. Ahí mismo Dios restaura el altar y Elías provoca que descienda el fuego de Dios para demostrarle a Israel que Dios es uno solo, Jehová es su nombre y que él era un profeta enviado. Entonces empiezo a descubrir la importancia de subir a los montes a orar, de quebrantar el poderío de los modernos chamanes o de los modernos falsos profetas, llámele brujos, llámele hechiceros, llámele chamanes, llámele astrólogos o gente que en el ocultismo recurre a estos asuntos antiguos de subir a la montaña, de establecer altares para Satanás y sus demonios, para sacrificar a los ídolos flores, fruto del campo, de la tierra, o aún la sangre de animales, y cuidado si no, como hacían en los tiempos antiguos nuestros indígenas, hasta doncellas vírgenes, o derramar la sangre de seres humanos. Hoy eso sucede, y entonces Dios me empieza a hablar acerca de la batalla espiritual, estratégica, de cómo muchos de nuestros territorios se mantienen como si fueran cielos de bronce, cerrados, donde la gente parece que no hace que sus oraciones suban y que no haya respuesta, y que también sean tan herméticos que nadie se convierta, un endurecimiento, una voluntad cerrada y dura contra el Evangelio y contra los predicadores en territorios y países. Y empecé a entender acerca de lo que Pablo el apóstol en Efesios 6:12 dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no era contra personas, ni es contra personas de carne y hueso, no es contra seres humanos que tengan pistolas o tengan arcos y flechas o tengan cañones que utilizar, sino contra espíritus que se mueven alrededor de los hombres, que se mueven en un mundo paralelo espiritual alrededor de ciudades,
y que lo que hacen es instigar que el hombre vaya detrás de los ídolos, detrás de el satanismo, detrás de la adoración a los demonios, que corra en pos de ideologías y filosofías mentirosas, engañosas, que los llevan a ellos a pervertir la palabra, a romper con las normas de Dios y asumir posturas tanto sexuales como religiosas falsas, y que se pongan a adorar al palo y a la piedra, y que lo que hagan es adorar al sol, la luna, las estrellas, y que empiecen a levantar dioses de todo, la Pachamama, dios de la tierra, ver el jaguar como un dios, el cóndor como un dios, la serpiente emplumada como en el caso de los aztecas o de los chinos, el dragón. Y entonces las culturas comienzan a florecer en base a una adoración falsa, y Dios nos empieza a enseñar que todo esto lo que provoca son pactos con Satanás contra los territorios, contra el control de los gobiernos, contra el control de las familias, contra el control de la economía, de la gente, contra el control de la educación del turismo, etcétera, para someter una nación bajo un poder que nosotros llamamos jezabélico. Jezabel es una figura bíblica que es símbolo del control de los que mantienen la autoridad, y es un tipo de un espíritu que siempre está en contra de los profetas y de lo profético de Dios. No necesariamente es una mujer curvilínea, hermosa, que seduce a los predicadores, como algunos piensan. No, es todo un espíritu de control de autoridad, cuya intención es controlar gobernantes, gente de influencia, controlar gente de gobierno, gobernadores, síndicos municipales, municipios, alcaldes, presidentes, ministros, senadores, diputados, y que opera donde ellos viven, donde duermen para trabajar sus mentes, su voluntad, o operan donde ellos trabajan para tratar de tomar sus decisiones y tratar de controlar sus manos para firmas de decretos y proyectos de ley que vayan en contra de la voluntad de Dios y en contra del crecimiento de la iglesia y del desarrollo del reino de Dios. Y entonces nos damos cuenta de que nuestros países están plagados de esto. Espíritus que son jerárquicos, que tienen cierta jerarquía, no son los espíritus comunes, los demonios que se meten a la gente, sino son los que lideran estas huestes de maldad. Son los que lideran estos poderes demoníacos y tienen nombres. Dios revela muchas veces los nombres y a veces no los revela, pero entendemos que son los nombres dados por causa de lo que ellos provocan. Por ejemplo, hay potestades que son poderes de alto nivel, que lo que hacen es mover espíritus de enfermedad, o de drogadicción, o de alcoholismo, o de perversión sexual, y nosotros viendo lo que producen, lo que instigan, así les damos el nombre: potestades de enfermedad, potestades de narcotráfico, potestades de violencia, potestades de drogadicción, potestades de prostitución, etcétera. Si no tenemos el nombre, tenemos un nombre para ellos, para poder atarlos y someterlos en función de lo que provocan. Ellos lideran demonios y tratan de instigar a la gente a la prostitución, a la perversión sexual, tratando de pervertir y dañar los principios básicos de la palabra. Hoy el mundo está lleno de esto. Nuestras naciones quieren justificar todo, que con un amor, que con una igualdad, para que el hombre se vaya en torno al homosexualismo, al lesbianismo, a la perversión sexual, hacia la pornografía, que lo vean como algo natural, el incesto y hasta el abuso de los niños y de las niñas en el futuro. Hay muchas naciones que están tratando de buscar leyes y decretos para que si una niña consiente tener relaciones sexuales con un hombre adulto y ella no es mayor de edad, que no haya ningún problema. Hay leyes que se están proponiendo para tratar de provocar inclusive que la eutanasia sea una ley y que nosotros le cortemos la vida a los ancianos solo porque se quiere, como si fuéramos Dios quien determina cuándo y hasta cuánto vive el hombre. Entonces nos damos cuenta que las potestades están operando y de acuerdo a cómo veamos proliferar esto, podemos orar en contra de las potestades de muerte, potestades de enfermedad, potestades de drogadicción, de narcotráfico. La iglesia no sabe mucho de esto, por eso es que no ora así.
Casi siempre oramos por mi mamá, por mi papá, oramos que bendice el gobierno, bendice nuestra economía, bendice nuestras finanzas, pero no entramos en términos fuertes, agresivos, de batalla espiritual como estamos queriendo que usted entre en este tiempo. También hay principados que son espíritus territoriales de alto nivel, asignados a controlar territorios y a mover potestades de diferente tipo para provocar diferentes tipos de pecado y cerrar el cielo y hacer que Dios vuelva su rostro y no quiera escuchar. Principados tienen nombres, pero también por causa del territorio donde trabajan se les puede asignar el nombre sin falla. Principados sobre España. Es el espíritu territorial sobre España. Es el príncipe de las tinieblas que el diablo asigna para tratar de controlar una nación y producir daños en dos esferas. Una, la esfera geográfica, y la otra en la esfera demográfica. ¿Qué significa esto? Que esos principados van a instigar el movimiento de potestades para sembrar todo tipo de pecado y destrucción. Van a sembrar todo tipo de huestes de maldad para llenar a los hombres de espíritus inmundos y provocar que terminen siendo prostitutas, terminen siendo personas perversas, terminen siendo narcotraficantes o adictos a la droga o alcohólicos, etcétera. Es un daño demográfico lo que provocan estos espíritus, instigando el pecado, pero también dañando el mayor número de personas. Por eso, sin ningún lugar a dudas, yo estoy seguro que estos principados han sido activados con el coronavirus en contra de naciones porque están provocando un daño demográfico sobre la gente, están matando gente, están destruyendo gente. El coronavirus es algo natural, es un elemento natural como podría ser el virus de la gripe o lo que fue el virus de otros tipos de enfermedad. Es algo natural, son elementos microscópicos que se mueven con núcleo, con vida y que producen estos daños, pero por sobre ellos se mueven los poderes demoníacos, las potestades de muerte, de enfermedad, provocando que miles mueran, como en España, como en Italia, como en los Estados Unidos. No hay ninguna duda que hay una operación de principados y de potestades porque hay un efecto demográfico, están muriendo miles, están siendo contagiados y sufriendo millones de personas. Eso es demográfico. Hay principados que tenemos que atar. Cuando levantamos nuestras manos y oramos, tenemos que reprender el príncipe de las tinieblas sobre España, el príncipe de las tinieblas sobre Italia, el príncipe de las tinieblas sobre Costa Rica. Costa Rica es uno de los países que en este momento tiene menos muertos en todo este proceso, sanamente hablando y oficialmente hablando, porque hay algunos países que dan datos, pero no son serios según se estima en los ámbitos gubernamentales. Pero Costa Rica da datos muy serios. Ha comenzado una prevención en cuanto a salud pública muy temprano de aparecer este virus. Y hasta el día de hoy que te hablo, hay solamente 4 muertos por el coronavirus y 600 y fracción de contagiados y muchos que han sido pasados por la prueba y desechados como contagiados positivos. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué es que esto está pasando? Porque oramos mucho, porque oramos con entendimiento, porque estamos reprendiendo ese principado sobre la nación, estamos sometiéndolo, estamos teniendo días de ayuno, días de clamor, días en donde los ministerios y los intercesores, sobre todo bien enseñados, estamos reprendiendo esos espíritus territoriales que están actuando demográficamente, cuya intención es matar, es destruir. ¿A través de qué? De la violencia. ¿A través de qué? A través de guerras. ¿A través de qué? A través de enfermedades. ¿A través de qué? De violencia doméstica. ¿A través de qué? De muchas formas de operaciones demoníacas. Y también los principados, o digas espíritus territoriales, como el principado o el príncipe sobre México, o sobre Norteamérica, o sobre los Estados Unidos, etcétera, tienen una acción geográfica. Tratan de provocar el mayor número de cataclismos utilizando la naturaleza y la geografía de los pueblos para producir daños. ¿Cómo cuáles? Como activando los volcanes para traer erupciones y dañar a mucha gente, dañar cosechas o dañar personas. Usted dirá que soy extremista. No, yo no tengo
asuntos extremistas, si no es por la palabra misma. Y si acaso soy señalado o puedo ser señalado así, es porque tengo versículos, tengo pasajes, tengo escrituras que le hacen a usted saber que esto es así. Cuando Jesús reprende la tormenta que se levanta, que se agita en el mar y sus discípulos van en el barco todos atormentados y asustados, Él literalmente reprende la tormenta, reprende la naturaleza. Esa naturaleza estaba siendo activada por un espíritu para destruir a los que iban en la barca, incluyendo al Hijo de Dios. Pablo habla de una fuerza llamada Euroclidón que provocaba huracanes. Bueno, los espíritus territoriales tratan de trabajar trayendo huracanes, tormentas, todo lo que pueda causar muerte y daño desde lo que es geográfico, desde lo que es la naturaleza, volcanes, inundaciones, desborde de ríos para destruir casas, destruir gente, destruir familias, todo lo que tiene que ver con plagas, langostas que se vienen de manera increíble para devastar la cosecha, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que orar con entendimiento. Están lo que Pablo llama los gobernadores de las tinieblas. ¿Y cuál es la diferencia entre principados y potestades? Bueno, las potestades están sometidas a los principados. Los principados o espíritus territoriales son los que han sido asignados por Satanás para controlar un territorio muy vasto, llámese España o llámese Europa o llámese América o Centroamérica, o hay otros principados menores asignados a las naciones de Centroamérica, que Guatemala, que Belice, que Honduras, que El Salvador. ¿Y cómo reciben autoridad estos principados para dominar y para que unas naciones tengan tanta violencia y otras no? Esto va en función, escúcheme, en función de los nombres asignados. Según los nombres utilizados para consagrar lugares, así toman control los espíritus que están detrás de estos nombres. Pero también toman poder a través del pecado de la gente. Hay pueblos más pecadores, hay pueblos que son desenfrenados en prácticas sexuales ilícitas por la palabra, aunque los hombres las avalen y las aplaudan y las quieran poner como que están bajo la ley y que eso es un derecho. Hay cosas que no tenemos derecho ante el Creador. Dios es el Creador de los cielos y de la tierra, del hombre y de todo lo que concierne al desarrollo y al crecimiento sexual del ser humano. Cuando nos perdemos de eso y queremos hacer cosas contrarias a la palabra, lo que estamos haciendo es ni más ni menos que pecando. Eso es pecado. La Biblia lo censura, lo llama pecado, lo llama iniquidad. Y cuando los países se desbordan en estas prácticas de pecado, de drogas, de licor, de sexo ilícito, desenfrenado, con todo esto lo que le da es al diablo material en su mano. Son pactos que el diablo toma para tener un derecho sobre las naciones. Después cobra las vidas con huracanes, con guerras, con violencia, porque le entregaron en sus manos por el pecado, por los nombres con que bautizan los pueblos o a quienes adoran, los dioses pequeños que se adoran en los cantones, en los municipios, lo que llaman patrones y patronas. Todo esto son demonios que en figura de ídolos son activados y se les dan ofrendas y se les dan honras, y son pactos que se hacen cada cierto tiempo. Por eso ahora en todo esto que no se han podido hacer muchas cosas religiosas en términos de varias religiones en el mundo, porque todos han quedado guardados. Las naciones están menos pactadas y es cuando podemos a través de decretos y a través de declaraciones proféticas llenar esos vacíos y provocar cambios sustanciales hacia el futuro maravillosos. Entonces, escúcheme, estos principados son los que instigan todo esto y por eso provocan que espíritus menores que están sometidos a ellos, como las potestades de idolatría, las potestades de muerte, las potestades de violencia, de homicidio, se activen y provocan daños impresionantes en virtud de los nombres que le hemos dado a nuestros territorios o a quienes se los hemos consagrado, a los personajes religiosos o mitológicos a quienes les hemos consagrado estos territorios, y además del pecado que ellos ejecutan constantemente. Pueblos gente que no se casa, gente que convive, gente que le importa un comino el matrimonio, le importa un comino la palabra de Dios, lo tienen en menos. Todo esto es material que el diablo toma para edificar su reino, que no ven, pero está sobre ellos.
y que endurece el corazón de la gente, y también Dios se aleja, Dios mueve su mano, Él no va a actuar cuando el pueblo se vuelve al pecado y se vuelve a la consagración de los ídolos, de los territorios. Dios se enoja y a veces viene disciplina y a veces viene castigo del cielo. Y además de eso, el diablo toma derechos territoriales a través de la brujería, la hechicería, las prácticas de idolatría, las prácticas de brujería, la consulta a los muertos, el espiritismo, las prácticas de satanismo, la adoración a los demonios, el acercamiento de las gentes con demonios y todo esto de los juegos ocultistas como la Ouija y otros similares, aparte de la consagración de los niños y de los hijos a los demonios, el derramamiento de sangre, sacrificios en las montañas de animales de diferente rango y calibre, de gatos, perros, animales de alto calibre como toros en las corridas de toros, etcétera. Es lo que provoca pactos sobre regiones. Y fíjese que estoy hablando cosas bien serias, que tal vez usted dirá, uy, qué atrevido, o qué extremista. No, 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 esto es entre los intercesores que me están viendo y que saben de lo que estoy hablando. Esto es pan comido para nosotros, esto es conocido. Por eso es que hacemos estas batallas, por eso es que tenemos que motivar a la gente. Hay demasiada ignorancia en la batalla espiritual, hay demasiada liviandad, demasiada tibieza, demasiada plasticidad, diría yo. Gente que ora bonito, gente que hace oraciones bien hermosas y aún predicadores que respeto mucho, pero que no apruebo, que a veces nos enseñan temas de oración bonitos, guías para orar, cómo orar, pero siempre orar, ¿por qué? Por la familia, por la provisión, por la economía, que no hay que dejar de orar de eso, pero no nos meten en la verdadera batalla espiritual por los territorios para erradicar esos poderes demoníacos, sacar a los demonios de alto nivel de ahí, quebrantar los principados, derribar esos poderes de control que controlan gobernantes, óigame, controlan las decisiones de presidentes, de primeros ministros, de diferentes ministros, de senadores y diputados que están pase que pase proyectos de ley, que la única cosa que hacen es entrabar la bendición de Dios sobre los pueblos. ¿Por qué? Porque muchos de sus proyectos lesionan la escritura, son contrarios a la palabra de Dios, y el cielo lo mira no solamente con cuidado, pero también con ojos de voy a disciplinar. Y ahí es donde tenemos que entrar los intercesores a hacer la brecha, porque dice Dios, y busqué un hombre que hiciese vallado entre la destrucción y la tierra, y no lo hallé. Nosotros tenemos que ser ese hombre. La iglesia de Jesucristo, escúcheme, como un profeta que le hablo, un profeta maduro, la iglesia es la que está haciendo un vallado en el mundo. Muchas cosas no están pasando. Aún este coronavirus no ha podido llegar y destruir tanto y a tantos, porque hay gente que está orando. Aunque hay presidentes de naciones y diputados y senadores que les importa muy poco el nombre de Dios, que les importa muy poco invocar el nombre de Dios, pero hay otros que están pidiendo oración, hay otros que están pidiendo días de ayuno, días de oración, entendidos en la Escritura, de que estamos metidos en una batalla mundial territorial, que tenemos que pelearla con oración, con ayuno, con declaraciones proféticas, con guerra espiritual cibernética como ahora, para reprender principados, espíritus territoriales, para someter potestades, para someter huestes de maldad, que son las que lideran. El espíritu más grande que lidera a otros espíritus, como aquel que poseía al endemoniado gadareno del libro de Marcos, que cuando Jesús le pregunta, ¿y cómo te llamas? Él dice, Legión, porque somos muchos. Era el nombre del principal de ellos, pero adentro del pobre tipo habían por lo menos 1,000 a 2,000 demonios metidos que lo tenían atormentado y destruido. ¿Cuánta gente hoy pulula en nuestras calles, duerme en las calles, duerme en los parques? Son indigentes, destruidos del todo, moral y físicamente, por legiones de espíritus que los han poseído, ya sea porque buscaron el ocultismo, buscaron los ídolos, porque olvidaron a Dios, blasfemaron del nombre del Señor. Y nosotros tenemos que hacer batalla por ellos, liberarlos de una manera poderosa. Y también están los gobernadores de las tinieblas, de los cuales habla Pablo. Pablo dice que nuestra lucha es contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas. Estos son los espíritus
territoriales de alto nivel asignados a gente de influencia. Son los que vienen para controlar a los gobernantes, vienen los que vienen a controlar a la gente empresaria, a la gente de dinero, la gente que mueve las cosas. Son espíritus jezabélicos. ¿Y dónde operan? ¿Dónde trabajan ellos? ¿Dónde operan? ¿Dónde duermen ellos? Para trabajar sus mentes, trabajar su corazón, para inclinarlos al mal, para inclinarlos a malos proyectos, para inclinarlos a tomar sus años de gobierno, porque algunos pasan 4 años y hacen una destrucción terrible y se llevan los dineros de la gente. Bueno, para instigarlos, para destruir, para dañar, para meter procesos y proyectos lesivos para la sociedad. Entonces nosotros tenemos que orar contra estos gobernadores de las tinieblas. Ya sabemos dónde operan, ¿a dónde? En los senados. ¿Dónde operan? En las asambleas legislativas. ¿Dónde operan? ¿Dónde están los edificios? ¿Dónde está la gente que trabaja para municipalidades, para gobernaturas, etcétera? No tenemos que ser muy profetas para entender esto, si tenemos la enseñanza correcta. Y también Pablo habla de los tronos y dominios. Son espíritus de alto nivel que se mueven en las esferas de la religión para tratar de controlar el alma y la mente de la gente. Y los podemos identificar muy fácilmente con los términos de ismos. Son religiones, son movimientos ideológicos. Mormonismo, ruselismo, romanismo, confucianismo, y todos los ismos y los tronos y los dominios son los que trabajan en la esfera de la educación para tratar de controlar la educación y la cultura de los pueblos. Y esto es importantísimo que nosotros lo sepamos, porque es nuestra lucha ahí, es nuestra asignación ahora. Tenemos que aprovechar toda esta instrucción que te estoy dando, que no es usual, no se hace tan libremente, sino se tiene que hacer en congresos y conferencias de gente madura. Bueno, Dios está indicándome para que yo fluya libremente y te diga que Dios te está considerando, que Dios está metiéndonos en las casas para que entendamos estas verdades y de una vez y por todas entremos en madurez, seamos maduros, que el cristianismo no es tan simple como muchos lo piensan, no es solamente una ideología, no es solamente ideas de abrazar al prójimo, no, tiene que ver con un enfrentamiento con poderes demoníacos, tiene que ver con el establecimiento del reino y para eso tenemos que erradicar el reino de tinieblas, destruir todos sus fundamentos, sus bases, y eso se logra con mucha oración y mucho ayuno. Recuerde cuando aquellos discípulos quisieron echar fuera demonios de un hombre y no pudieron. Y Jesús vino, lo reprendió y lo echó fuera. Y ellos preguntaron, Señor, ¿por qué no pudimos nosotros echarle fuera? Y él dijo, porque este género de espíritus no sale si no es con mucha oración y ayuno. La iglesia ha dejado de orar, la iglesia ha dejado de ayunar, la iglesia ha dejado de leer la palabra. Nos volvimos muy modernos, muy plásticos, muy lindos, muy bonitos, pero nos hemos dejado de lado las prácticas profundas, los desafíos de 7 días de ayuno sin comer, de 21 días de ayuno sin comer, 40 días de ayuno sin comer. En la época en que yo empezaba y comenzaba a elaborar el ministerio, lo usual era pasar noches orando. La juventud se metía en tiempo de ayuno, tiempo de oración. Hoy tenemos de esos jóvenes, hoy tenemos de esas iglesias con una juventud determinada, pero tenemos que decírtelo, familia, ha llegado la hora de ayunar, ha llegado la hora de orar, porque esto del coronavirus solo nos está desnudando, solo nos está mostrando que no éramos tan buenos creyentes, que no estamos tan comprometidos, tú sabes, porque nos han alejado un poco del templo y ya hay infinidad de pastores que no podrán sobrellevar unos días más porque no ha llegado las ofrendas, los diezmos, no utilizamos las cuentas de banco, no usamos las transferencias, no creemos que esto sea importante, aunque es importantísimo, es vital. Dios dice que los diezmos y las ofrendas se deben llevar donde uno recibe el alimento espiritual para que haya alimento en la casa, para que entonces como consecuencia de esto se abran las ventanas del cielo y venga la bendición hasta que sobreabunde y el devorador, esos espíritus, esas huestes de maldad, esas potestades sean reprendidas por Dios mismo, pero nosotros mismos nos ponemos de egoístas y no entendemos que somos puestos por Dios para edificar el reino, para levantar su obra, para hacer la batalla espiritual, aleluya, y desplazar a los poderes demoníacos de la tierra y con esto abrir los cielos, quebrar esos cielos de bronce y que comiencen a entrar los rayos del evangelio y vengan los avivamientos del Espíritu
a España, Argentina, Honduras, Nicaragua, Guatemala, Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Quiera Dios que mis palabras te ayuden y que más que ponerte enojado y cerrado, te digan, hay mucho más que debo aprender. Te he estado obsequiando libros que no son fáciles ni de escribir ni de encontrar. Solo donde nosotros vamos los pueden encontrar. Ya he puesto en tus manos material como el de la batalla espiritual cibernética. Usted tiene que pedirlo. Le he presentado ayer, y son cientos, por no decir miles los que lo están pidiendo, la representatividad, la legalidad y la justicia de Dios, un libro importantísimo, vital. Le entregué gratuitamente la jurisprudencia bíblica, un manual para tener la base bíblica y de fe para los milagros de Dios. Le entregué otros sobre echa tu pan sobre las aguas y el de la harina en la olla de sopa, para que te prepares, para que te madures. Ya hemos hecho, qué sé yo, por lo menos 25 días, si no más, de enseñanza. La puedes volver a ver, la puedes volver a revisar, pero vamos a tener un poquito más de esto, de enseñanza, y vamos a tener una noche de esta. Mañana te la informo, te la digo, para poner realmente en práctica esta batalla espiritual. Tenemos que reprender esos poderes demoníacos que son los que están causando, repito, un daño demográfico. Esa es la evidencia de que no es una simple plaga. Hay poderes demoníacos, principados activados por el infierno para dañar. ¿Por qué? Porque hay gente que hizo pactos, gobernantes que han hecho pactos. A veces ellos no tienen la idea de lo que hacen, pero sus firmas, sus decretos a favor del aborto, a favor de esto, a favor de lo otro, que lesiona la palabra, activa los poderes demoníacos. Y estamos siendo enjuiciados en el mundo por causa de los pactos, por causa del pecado y por causa de las hechicerías de muchos. Y quiera Dios que seamos preservados como pueblo de Dios y muchos sean guardados con el poder de la sangre de Cristo, pero tenemos que orar con madurez y poderosamente. Así que bueno, se nos ha ido el tiempo de hoy, vamos a orar por ustedes y que esto sea un acicate, sea un aliciente para que quieras saber más de la batalla espiritual, para que nos busques, para que escribas, para que estudies los libros que te he dado y vuelvas a revisar la materia y te pongas en la nota de estos días para poder tener una noche especial en la bendición de Dios y orar por nuestras naciones y los territorios. Padre de gloria, en el nombre de Jesucristo, yo declaro, Señor, que entramos en una etapa de madurez. Tus hijos, tus familias, aún niños y jóvenes, van a entrar en una etapa de maduración rápida. Que como ocurrió el milagro en las bodas de Caná de Galilea, el agua, tipo de lo natural, por el poder de tu sobrenaturalidad, fue cambiada en vino. Asimismo, lo natural de nosotros, todo lo que es natural y la inmadurez, Señor, será transformada en estos días bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, en madurez y en espiritualidad y en entendimiento por revelación de por qué debemos orar en estos días y cómo orar eficazmente contra los poderes del infierno que están aprovechando este coronavirus en el ámbito médico natural para dañar demográficamente a millones de personas y para destruir geográficamente a mucha gente. Nosotros reprendemos esos espíritus de Satanás que se mueven en los aires contra naciones, esos tronos y dominios, sembrando religiones, sembrando prácticas e ideologías falsas. Los reprendemos en el nombre de Jesús y esas potestades de muerte y enfermedad las sometemos y pedimos la activación de legiones de ángeles que son espíritus enviados por Dios para favorecer a los herederos de salvación, que se muevan, Señor, en ejército para atar con cadenas y grillos a todas las fuerzas infernales que no vemos y que no ven nuestros gobernantes, pero que son los causantes de mucha muerte en las ciudades hoy. Reprendemos los poderes del diablo y pedimos para tus hijos, para tu iglesia, para tus siervos, para tus familias, que el círculo de fuego protector de Jehová los rodee y que, como está escrito, que tú seas verdaderamente muro y antemuro de fuego alrededor nuestro
y que todo lo que tú has hablado nos traiga una prosperidad de bendición sin medida del norte, del sur, del este, del oeste, de arriba y de abajo para los que son fieles. Yo declaro tu bendición apostólica y profética sobre tu pueblo, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén y amén. Por favor, comparte esta enseñanza, háblale a tu familia, escríbele a tus discípulos o a tus familiares de que vean esto que quedará ahí en el Facebook Apóstol Ronnie Chávez Oficial, porque es importante que entremos en estas lides, en esta batalla, pero bien instruidos y con madurez y prudencia. Que el Señor te bendiga y mañana nos volvemos a ver y escuchar a las 17 horas de Costa Rica y a la hora tuya en la cual hoy nos has escuchado. Bendiciones para todos.